invita a que por favor abran su libro, la Biblia, en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Amén. Capítulo 5. Les voy a tener un poquito en sus pies. Me digan con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Va a estar un poquito diferente la versión porque yo traigo la traducción actual, pero la historia es la misma. Dice así la palabra del Señor. Naamán, el general del ejército de un país llamado Siria, era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tiene una enfermedad de la piel llamada lepra. Y a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una ocasión, en una de esas oportunidades, tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: oí que mi patrón tiene lepra. ¿Por qué no va a mi tierra a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, y sanará de la lepra? Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que le había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria. Voy a darle una carta al rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos. Partió de allí, llevando la carta para el rey de Israel, a la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó esta carta, se angustió tanto que rompió sus ropas y dijo: yo soy Dios, no puedo dar mi vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que este hombre venga a verme, para que sepa y se dé cuenta que hay profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanará tu lepra. Naamán se enojó y diciendo: yo pensé que el profeta saldría y me recibiría y que oraría a su Dios. Creí que podría su mano sobre mi cuerpo y sanaría de mi lepra. Dijo: no son los ríos de Anán y Farías que están en Damasco mejores que en Israel. No podría yo bañarme en ellos y sanarme. Así que se fue de allí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, el profeta te pidió que hicieras, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa difícil que hicieras, lo habrías hecho. Cuanto más razón deberías haber hecho caso y meterte en el río Jordán para ser sanado. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta mis regalos que te trae tu servidor. Eliseo le contestó: no voy a aceptar ningún regalo, lo juro por el Dios al que sirvo. Naamán le insistió para que aceptara el regalo, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán le dijo: permíteme levantar, llevarme toda la tierra que pueda cargar en mis carros de 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios.
No se lo ofreceré a ningún otro Dios. Solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en este templo. Que Dios me perdone. Eliseo le dijo: vete tranquilo. Inclina sus ojos, cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia. Gracias porque nos permitiste alabar, adorar, cantar, deleitarnos, Señor. Gracias. Gracias porque pudimos levantar nuestras manos, pudimos aplaudir. Gracias por estar aquí. Señor, Espíritu Santo, este es tu lugar. Son tus hijos, son tu iglesia, son tus niños amados, tus niñas preciosas. Ellos son tu rebaño. Señor, aquí está mi vida, Señor. Úsala conforme a tu voluntad. Que tu palabra, Señor, sea de edificación para aquellos corazones, Señor, de fortaleza y de convicción. Porque tu palabra dice que cumplirá su propósito en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos, y le damos gracias a Dios porque usted venció y está aquí. Sabemos que es el mejor lugar para pasar este domingo y este domingo que iniciamos mes, ¿verdad? Ya un trimestre de terminar el año, este 2025. Y bueno, yo les quiero compartir algo personal, además del chisme de que soy la consentida de mis papás. Mi última conversación. La semana pasada tuve la oportunidad de dar un agradecimiento en la iglesia de Correr en el Cristo de los Milagros. Y yo les compartí a mis hermanos y a mis hermanas la última conversación que yo tuve con el pastor Gilberto. De repente hablábamos de trabajo normalmente, pero en esa ocasión una cosa llevó a la otra y nos poníamos a filosofar. La verdad es que el pastor Gilberto y yo somos de la misma camada, ahí somos cuates. Nada más que él pues tomó el pastorado desde muy joven. Él ya estaba aquí predicando cuando yo apenas andaba ahí de voladilla con uno de los músicos. Él ya era todo un pastor, era el evangelista. Y yo apenas una mocosa que lo que quería era irse a jugar y ir a la nieve. Pero pues somos de la misma camada y desde entonces lo conozco. Y estábamos hablando. Y al final una cosa, como les digo, llevó a la otra. Y me hace una pregunta y me dice: oye, Vare, y yo, mande, ¿cómo hemos cambiado, verdad? Y yo le dije: sí, hemos cambiado mucho. Le dije: tanto que me dejas, y es guasa, hermanos, dije: tanto que me dejas predicar en pantalones. Y ya lo reímos. ¿Y por qué risa para nosotros? Porque yo les he dicho muchas veces que de la educación que yo vengo en la iglesia era bastante rígida. Y por eso nos reíamos y le dije, y le decía yo a Gil, al hermano Gil, gracias, pastor, por enseñarme que Dios no está encerrado en una cajita y que Dios no tiene límites. Porque en ocasiones yo le dije, y me vuelvo a confesar ante ustedes, encerramos a Dios en una cajita. Y es que creo que Dios piensa así, piensa así, y actúa de una forma, pero de verdad es que Dios actúa de formas inexplicables que usted y yo nos imaginamos. Y esta historia a mí me recuerda a esto, la historia de Naamán. Y yo amo esta historia por muchas razones y podría explicarle varias enseñanzas de este pasaje, pero una de ellas es que Dios cumple sus propósitos. Dice que Naamán era un hombre importante en Siria. Siria sigue existiendo como al día de hoy Israel. Era un hombre importante, era el líder del ejército del rey, pero tenía una condición: tenía lepra. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un fuego labial. Si no lo ha tenido, qué bendición. Y para los que no hemos tenido alguna vez, es molesto. Y estoy segura que cuando usted ha tenido un fuego labial, un herpes labial, si estoy correcta, ¿verdad, Doc? Un herpes labial que es viral a veces, estoy segura que nadie le quiere dar un beso. Y más las mujeres que nos saludamos de beso, ¿verdad? Nada más le debemos traer aquí un herpes a una amiga, a una hermana, y no la saludamos. ¿Por qué decimos? Porque se le va a pegar. Es contagioso.
terrible, empestado, era un hombre leproso. Investigando un poquito, la lepra al día de hoy es tratable. Sin embargo, en esos tiempos, pues definitivamente no era tratable. En esos tiempos era altamente contagioso. Y yo nomás quiero que se ponga a pensar en Naamán, un hombre importante, que seguramente, no sé desde cuántos años tenía con lepra, pero seguramente no había recibido un abrazo. Seguramente dormía en una habitación separada. Seguramente tenía platos independientes. Seguramente era un hombre que sufría de bulas y descarrios. Nomás póngase a pensar, un hombre leproso, por más importante que fuese, nadie quería, muy probablemente estar cerca de él. Era un leproso y nadie seguramente querría enfermarse. Entonces yo quiero que se imagine el estado emocional de Naamán. ¿Cómo estaría su espíritu? ¿Cómo estaría su corazón? Seguramente no estaría gozoso. Seguramente no estaría rebosante de alegría. Yo no sé si tenía hijos, hijas, no lo sé. Seguramente sí. ¿Cuánto tiempo pasó sin abrazarlos, sin convivir con ellos? Este era Naamán, un hombre importante con lepra. Fíjese, este hombre pues ayudó a los ejércitos de Siria a invadir Israel. Dice la Biblia que de vez en cuando Siria hacía guerra a Israel y iba Siria y traía gente cautiva, traía prisioneros de guerra. Y entre esos prisioneros de guerra había una joven, la Biblia dice una joven, esta versión dice una niña, una adolescente. La trajo cautiva a la casa de Naamán para que ayudara en los quehaceres domésticos a su esposa. Esta jovencita, al darse cuenta de la condición de su patrón, de su jefe, pues también póngase a pensar esta jovencita, se la habían llevado de su casa a Siria como esclava. ¿Cómo estaría su corazón? Uy, rebosando de alegría, ¿verdad? Uy, sí. Soy la esclava en Siria. Seguramente no. Piensa en un adolescente. Yo no sé si se fue con sus papás, si las separaron, pero por lo que hemos visto en la Biblia, a los jóvenes y a los adolescentes los separaban de sus papás. Usted imagínese, yo estoy seguro que usted ha visto películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños, las mamás inclusive voluntariamente las llevaban en esos trenes y se desprendían de sus hijos. ¿Para qué? Para salvarlos. Y los niños llorando y gritando. Seguramente esto pasaba en esos tiempos. Esta chiquita llegó a casa de Naamán y viendo la condición de su patrón, fíjese qué nobleza, mis respetos, le dijo a su patrona, a su ama: señora, en mi tierra, en Israel, en Samaria, hay un hombre, hay un profeta de Dios, que seguramente si mi patrón va con él sanará. Esa mujercita le dio ese consejo a su patrón. Obviamente es una esperanza. Y no me diga si usted, cuando hay una enfermedad y le dice que si usted hace ciertas cosas, usted las hace. Invitamos al ayuno y a la oración y vamos a campañas porque estamos buscando esa sanidad y lo hacemos. Naamán no es un caso contrario. Naamán, al saber esta noticia, llega con su jefe, llega con el rey, le dice: oye, ¿qué crees? Me han dicho que con los enemigos, con Israel, hay un hombre que me puede sanar. Imagínate el rey cómo lo querría, cómo lo amaría, que dijo: ve, apresúrate, te estás tardando. La Biblia dice que le dio una carta. Eso es como, en esos tiempos se emitían cartas entre los reinados para que tuvieran la facilidad y todos los permisos para no molestarlo. Dice que el rey de
a su siervo, a Naamán, le da una carta en donde le pide al rey de Israel, que es su siervo muy amado, y que le pide que lo sane de la lepra. Naamán, entusiasmado, corre y junta mucho dinero. No tengo idea cuánto dinero sería el día de hoy, pero eran monedas de plata y monedas de oro. Y vestidos, muy seguramente vestidos reales, vestidos con esas telas preciosas de seda, con esos hilos de oro y de plata. Seguramente así era. Llega Naamán, llega con el rey de Israel. El rey de Israel se turba por la carta, pues claro. Me están pidiendo a mí que lo sane, pero si yo no sé, o sea, ¿yo qué, verdad? Yo soy el rey de Israel, no soy ningún sanador, no soy profeta. Y obviamente él es un político, el rey era un político. Dijo, este es un pretexto. Traiga esa historia al tiempo actual. Diría Trump, este es un pretexto. Voy a invadir Siria, voy a invadir fulana parte, porque ¿quién soy yo para sanar a este varón? Y obviamente esta noticia la supo Eliseo y le dice al rey, ¿verdad? Como leíamos, no te turbes, dile que venga y yo lo voy a ver. Ya, pues el rey lo manda, como usted leyó. Oiga, pero también otra cosa importante que quiero que note aquí. Naamán llega, ¿y cómo es para ser recibido? Por el profeta, por supuesto. ¿Era el hombre qué? Hombre importante en su país, y seguramente importante y conocido a nivel mundial, muy seguramente. Y llega, y lo que me gusta del profeta es que ni siquiera le mandó a Jesse, que era su siervo más cercano, dice que le mandó un siervo. Llega Naamán y pues él espera cierta pleitesía o algo extraordinario de parte del profeta, y sale este siervo y le dice que vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces. Obviamente, pues nadie esperaríamos eso, ¿verdad? Cuando usted va al médico, no espera que salga la enfermera y le diga que se come. Y para pagar su consulta, ¿verdad? Usted espera que el médico lo atienda y que le responda. Y que al menos, yo estoy segura que no está muy contento, muy contenta cuando el médico le cobra la consulta completa y su consulta duró 5 minutos. Ay, si nomás se tardó 5 minutos y me despachó. Yo eso he escuchado. No, nomás me dio 5 minutos, le preguntó esto y ya, me dijo que era todo. Pues Naamán estuvo igual y él se molestó muchísimo, porque el profeta le había dicho que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Y él iba, fíjense, estoy segura que él iba a desertar. Él iba a decir, no lo voy a hacer, ¿por qué me voy a sumergir en este río? Que no hay mejores lugares en mi país. Era un hombre que de hecho tuvo un esfuerzo por llegar a Samaria, pero ante la respuesta, él ya no estaba dispuesto. Pero nuevamente, Dios obrando, Dios cumpliendo los propósitos. Sus siervos le dijeron, estoy seguro, Naamán, que si el profeta te hubiese pedido hacer alguna cosa difícil, tú lo harías. Y seguramente él se quedó reflexionando. ¿Cuántas veces esperamos que el Señor haga cosas extraordinarias en nuestras vidas de formas así complicadas y difíciles? Y cuando es algo tan sencillo nos cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, Naamán atendió al consejo de sus siervos. Bueno, pues ¿qué quiero? Ya estoy aquí, ya viajé kilómetros para llegar a este lugar, iré al Jordán. Naamán fue al Jordán y como usted leyó en la historia, salió libre. Ese hombre salió sanado. ¿Cuál fue su sorpresa al ver su piel? Yo nunca he visto una persona con lepra. Yo solamente he visto las fotografías. Solamente he visto que es dolorosa. He visto que inclusive se pueden llegar a perder miembros. Dice lo que consultaba de la lepra, que puede llegar a ser dolorosa cuando llega a dañar los nervios. Pero nunca he visto a alguien con lepra. Pero al verse Naamán curado,
sorpresa y su corazón se alegró y reconoció, él reconoció en su corazón que había Dios en Israel, que había un Dios verdadero en Israel. E inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Fue agradecerle a Eliseo. Fíjense lo que hace un corazón agradecido. No se espera. Y él fue con Eliseo y le dijo: acepta mi ofrenda. Eliseo se niega y le dice que no es necesario. Él insiste, pero Eliseo dice que no es necesario. Entonces Naamán le dice: me voy a llevar tierra de este lugar, porque hoy he conocido que hay un solo Dios, único y verdadero. Y en sí le adoraré a ese Dios. Solamente le pido perdón que cuando yo acompañe a mi jefe y él se arrodilla ante esos dioses, que él me perdone. Pero Naamán, siendo un gentil, siendo un militar, un hombre de guerra, seguramente un hombre que cobró vidas, reconoció que había un Dios que lo había sanado. Amén, aleluya. Eliseo le dice, y me gusta mucho cómo lo despide. Le dice: vete tranquilo. Y esa despedida yo creo que fue muy emotiva y muy bonita, porque Naamán se va y Eliseo lo despide. ¿Y qué trae referencia? ¿Ya qué trae a colación este mensaje? Dios obra de formas inexplicables. Y viene muy a referencia a lo que yo en alguna ocasión platicaba con el hermano Gilberto. A veces yo encerraba a Dios en una manera, en una cajita. Es que tiene que ser así, porque tiene que ser así y debe ser así. Pero Dios es Dios. Y en una ocasión él me lo dijo: Bere, Dios es Dios. ¿Por qué quieres que lo haga a tu manera? Y esta historia eso me recuerda que usó una niña cautiva para hablarle a Naamán que había una solución. Yo pienso en Naamán y a veces pienso en la condición del ser humano: triste, solo, desamparado. Hermanos, hermanas, la condición de personas que están afuera, que andan sin Cristo, probablemente sea la condición de Naamán. Hay soledad, hay tristeza, hay falta de amor, hay falta de comprensión. Hermanos, solamente escuchen a veces las noticias. Hace unos días, si usted escuchó un asesinato que a muchos de las personas que estudian psicología está preocupando. Un joven mató a otro joven y lo aventó de un balcón en una universidad prestigiosa de México. Y cosas están pasando. Y nosotros como iglesia tenemos que estar entendiendo lo que la gente afuera necesita. Yo confieso, yo una ocasión fui una leprosa. Una persona que quizá no se sintió amada, ni aceptada, rechazada. Y pasar por ese proceso, hermanos, es complicado, es difícil y es doloroso. Porque hay vacíos, hermanos, que nada ni nadie puede llenar. Ni amigos, ni dinero, ni nadie. Porque hay espacios que solamente le corresponden a Dios. Es como ese rompecabezas de tu vida, que solamente Dios puede llenar. Y yo recuerdo que ese día Julio decía, ¿verdad? Testificaba que si hay partes que solamente Dios ha llenado.
comportaría usted si fuese arrebatada de sus padres a esa edad? Yo no sé, yo quizás no sería capaz de ayudar a mi captor. Probablemente no. Me arrebató de mi casa y me arrebató de mis padres. Pero esta jovencita estuvo dispuesta a ayudar. Y es ahí cuando a mí el Señor nos enseña a través de esta biografía que Él tiene muchas maneras de obrar. No solamente una, tiene muchas. Y hay algo bien importante, y esto me recuerda a la cita que viene en Romanos 9:15. Y véanla bien. Dice el Señor que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso es maravilloso, porque esto le da esperanza a mí y a todos, que su misericordia es inagotable, que su compasión va más allá, que su amor va del alfa y al omega, que no tiene principio y no tiene fin. En esa misericordia me refugio, en mis tristezas, en mis fallas. Busco esta palabra y recuerdo de dónde me sacó. Me dio una nueva vida como Naamán, me dio la sanidad, me dio el amor, al igual que usted, estoy segura, y le dio la oportunidad que un día, si permanecemos fiel, estaremos con Él. Y esto me da una alegría de pensar que el mundo tiene una oportunidad. Hermanos, el mundo necesita a Jesús de la misma manera que nosotros le necesitamos. Necesita que la iglesia de Jesucristo sea luz y sea sal. Necesita que la iglesia de Jesucristo sea un ejemplo para los demás. Necesitamos ser ejemplo para nuestros vecinos, para nuestros colegas en el trabajo, para la gente que, si usted tiene un negocio, seamos ejemplos. Seamos ejemplo de aquella persona que está en la esquina pidiendo un pan. Seamos ejemplo para aquella persona que está pidiendo agua. Seamos ejemplo inclusive con aquellos animales que andan en la calle. Seamos luz y seamos sal. Los tiempos son malos. El Señor ya nos había dicho. El Señor había dicho que vendrían señales ante el fin. Y si Pablo dijo que Él estaba cerca de venir, seguramente a este año, 2000 años después, seguramente está más cerca de venir. Porque Cristo va a regresar por su iglesia. Y va a regresar, pero también quiere que su iglesia seamos luz. Las personas afuera necesitan a Jesús. Hay muchas personas que lo necesitan. Hermanos, hermanas, no metamos a Dios en una cajita. No lo pongamos ahí. Veamos cómo Dios hizo esto en Naamán de formas inexplicables. Seguramente los descendientes de Naamán, no dice mal la Biblia, pero probablemente creyeron en el Dios de los judíos y probablemente al día de hoy sigan siendo creyentes del Dios Altísimo. ¿Por qué lo digo? Creo que por experiencia personal. En alguna ocasión, no sé si les he platicado, el tío de mi papá, el tío abuelo de mi papá, en los años 20, años 30, 40, predicó por estos lugares. Mi papá siempre lo recuerda con mucho cariño y dice, quizá por esa semilla que ese tío sembró, Dios tuvo misericordia de nosotros y su misericordia nos alcanzó. Y puede ser que sí, y yo lo creo, porque yo creo que Naamán, como aquí dijo, me lleva a tierra de este lugar, y donde quiera que yo esté, adoraré al Dios único. Hermano, hermana, no se canse de hacer el bien, no te canses de tratar bien a las personas que están al lado tuyo, no te canses de sonreír, no te canses de ser diferente, sigue adelante. Creemos
predicó por muchos años aquí enfrente, nos dio ejemplo, siendo diferente, siendo compasivo, siendo misericordioso, siendo amigo, siendo una persona diferente, rompiendo paradigmas y rompiendo estructuras, siendo un hombre diferente. Hermano, hermana, Cristo nos llamó a ser diferentes, porque Cristo hizo la diferencia. Nunca fue igual a tantos religiosos en su tiempo. Y esta historia a mí me alienta. Y siempre que la recuerdo, solamente me hace recordar el amor que Dios tiene por la humanidad. Para Él no hay griegos, ni romanos, ni mexicanos, ni estadounidenses, ni sirios, ni jordanos, ni palestinos, ni judíos. Dios quiere ser el rey de ellos. Dios quiere vivir en sus vidas y quiere reinar en sus corazones. Y así mismo, hermanos, quiere que hagamos nuestro trabajo aquí en la tierra. Hermanos, de verdad, no se canse de hacer el bien. No se canse. Que créanme que a su tiempo va a sembrar si usted no desmaya. No se canse. Hágalo bien para Cristo. Haga bien para Cristo. Que a su tiempo usted recibirá su recompensa. No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos. Mi hermana Yuri decía, esa es la fe. Es la fe que un día sucederá. Así que hermanos, hermanas, hagamos y tomemos esto, que los propósitos de Dios se cumplen de maneras completamente diferentes a las que nosotros tenemos o disponemos. Hermanos, créanle a Dios y crean que Dios tiene un propósito para su vida, para su familia, para